Hola, yo soy Tania y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Steffi y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud y la Universidad de Guadalajara. Las opiniones y comentarios expresados en este episodio son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. El Centro Visitado de Tonalá y la Universidad de Guadalajara no comparten necesariamente dichas opiniones, ni se hace responsable de ellas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes a todas y todos los que nos escuchan. Bienvenidos a un episodio más de esto que es Pulso Científico del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud. Un espacio donde conectamos la investigación más actual en salud con los retos que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Yo soy Brandon. Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Steffi y bueno, el día de hoy hablaremos de un enemigo silencioso, una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo y pues hablamos de la enfermedad renal crónica, una condición que a veces pues avanza sin dar señales hasta que ya es demasiado tarde. Y frente a este desafío, pues surge una pregunta fascinante, ¿no? Y es posible entonces que de la nutrición en particular, los llamados alimentos funcionales puedan convertirse en un escudo natural contra esta enfermedad. Y bueno, para hablar de este tema, tenemos el gusto de contar con una invitada excepcional, la doctora Claudia Jacqueline de la Cruz Ahumada. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad de Guadalajara, con especialización en nutrición clínica y doctorado en biociencias. Además, es profesora de tiempo completo en el Centro Universitario de Los Altos, donde además coordina programas de posgrado innovadores como la especialidad en nutrición clínica. Su línea de investigación se centra en los mecanismos moleculares, celulares y ambientales de los procesos salud-enfermedad, con especial interés en el manejo nutricional de pacientes con enfermedad renal crónica. Doctora, muchas gracias, es un placer tenerla aquí con nosotros y antes de continuar, pues me gustaría preguntarle si nos podría compartir con sus palabras, pues qué fue lo que la motivó a enfocarse en lo que es la nutrición clínica y sobre todo en este estudio, ¿no? Particular de la enfermedad renal crónica. Hola, pues muy buenos días, muy buenas tardes a los dos. Un gusto por la invitación. Y pues, ¿qué me motivó? Bueno, desde que salí de la licenciatura, mi ámbito, mi expertise ha sido la nutrición clínica. El cómo los alimentos, el cómo una adecuada nutrición pues pueden tener tanto impacto en la salud de las personas, ya sea en procesos de salud y salud de enfermedad. Okay. Durante mi formación doctoral, siempre fue como el conocer o el identificar cómo el estilo de vida, obviamente la alimentación aquí súper importante, tienen tanto impacto en todos estos procesos inflamatorios y en la respuesta que da nuestro sistema inmunológico, que es el encargado de defendernos. Y especial interés también desde antes de mi formación doctoral en los pacientes con enfermedad renal crónica. Creo que, bueno, no sé, me apasiona mucho el riñón, el saber cómo esos órganos ahí tan chiquitos que tenemos pueden tener tanto impacto y nos ayudan para tantas funciones. Y el cómo se van deteriorando y el cuerpo se va adaptando para todos esos cambios no tan adecuados. ¿Y qué nosotros podemos hacer con el estilo de vida, la alimentación, obviamente junto con el tratamiento que requiera el paciente, pero cómo todos esos pequeños ajustes que se pueden ir realizando, pues mejoran esa función o preservan la función del riñón? Claro. Y al mantener nuestros riñones saludables, pues también la salud en general se ve muy impactada. Totalmente. Ok. Y bueno, doctora, sabemos que la enfermedad renal crónica es un enemigo silencioso, ¿no? Que avanza sin que nos demos cuenta. Pero, ¿qué tan común y qué tan crucial es hablar de la enfermedad crónica? Pues mira, es bastante importante, es un problema ya de salud pública. La tasa de prevalencia va creciendo, en Jalisco ni se diga, y aquí lo difícil es que cuando se realiza el diagnóstico ya va en estadios muy avanzados, ya cuando le llamamos nosotros la etapa clínica, pero ya para esto ya pasó un montón de tiempo, el cuerpo se fue ajustando y adaptando, pero ya en todo ese proceso, pues nuestros riñones ya no están funcionando de manera adecuada. O sea, hablar de la enfermedad renal crónica, hablar de la prevención, creo que es la mejor manera, porque pues siempre es mucho más eficiente y es más económico prevenir que tratar. Y el identificarlo para que un paciente con factores de riesgo, con algún problema incipiente, pues no llegue a esos estadios súper avanzados, súper deteriorados,
que entonces ya nosotros, bueno, en mi caso como nutrióloga, el equipo médico, pues ¿qué hacemos? Es preservar ya la poca función del riñón que tiene. Exacto. Y los pacientes llegan ya con nosotros con la esperanza de decir, pero si sigo mi dieta al pie de la letra, si voy a mis sesiones de diálisis, hemodiálisis, se me va a revertir. Sí. Y es lo difícil explicarle al paciente de, no, esto ya no es reversible, pero hubiera podido no llegar a este punto si es que se identifica, se diagnostica a tiempo y pues obviamente si se previene, porque hay muchísimos factores de riesgo para generar problemas renales. Los principales pues son presión alta, la diabetes, entonces que tienen una alta prevalencia en nuestro país. Entonces si ya tengo ese problema, ¿qué es en lo primero que debemos de pensar? Pues en cuidar en el riñón. Sí. Y lo hacemos, o los pacientes o las personas con estos problemas lo hacen hasta que ya tienen ya un problema bastante severo. Sí, ya hay mucho por hacer. Exactamente. ¿Qué se debe de hacer y qué es lo que yo hablo con ellos? Vamos a hacer todo lo posible para preservar la función del riñón, que te dure muchísimo tiempo, pero ser también conscientes y explicarles que pues eso ya no se va a revertir. Entonces, lo importante es no llegar a ese punto. Por eso lo considero tan importante que conozcamos cuáles son esos signos, cuáles son esos factores de riesgo y qué podemos hacer para tener una buena salud renal. Ok. Y ahora, digo, algún término importante o algo que pues resulta relevante respecto a este tema es el llamado alimento funcional. ¿Podrá ayudarnos entonces a explicar en palabras sencillas pues de qué se tratan los alimentos funcionales y sobre todo qué es lo que lo hace diferente con otro tipo de alimentos? Sí, claro. Y ahorita tan de moda o alimentos funcionales o superfoods, ¿qué son? Son alimentos que además de nutrirnos, tienen ciertos compuestos que llamamos nosotros bioactivos, son compuestos químicos que se encuentran ahí en ese alimento, que tienen unas funciones muy específicas y muy importantes, además de solo darnos energía o, como les mencioné, solo nutrirnos. Entonces, un alimento muy sencillo, no sé, en este caso pudiera ser la chía, la linaza, semillas así, que decimos, bueno, sí me van a nutrir, pero además tienen algunos compuestos que van a generar un montón de funciones y de cambios en nuestro organismo que ni nos imaginamos, pero tienen un impacto bastante importante de la salud. Por eso les llamamos superfoods o alimentos funcionales. Ok. Y digo, en este caso, pues muchos de los elementos que llegan a jugar en este campo, pues es la llamada microbiota intestinal, ¿no? Que sabemos que se trata de una especie de ecosistema que influye pues en todo el organismo, ¿no? Lo hemos estado escuchando, pero particularmente, ¿por qué? Digo, y eso creo que sí, no nos había tocado escucharlo acá. ¿Por qué en este caso, este ecosistema, digamos, pues tiene relación con la salud de los riñones? Mira, para eso nosotros le llamamos el eje intestino-riñón, porque esto está tan relacionado o por qué impacta tanto uno con el otro. Pues el riñón se encarga de filtrar nuestra sangre. Entonces, cuando deja de funcionar, ¿qué pasa? Pues ese filtrado o esos filtros pues dejan de ser insuficientes y el organismo se va quedando con más cosas de desecho que deberíamos de eliminar a través del riñón. Okay. En el intestino, pues todo va a pasar por ahí, está en contacto con nuestras células del intestino, con la circulación, y entonces empieza a identificar como todos estos desechos, estos compuestos que debieron de haber sido eliminados, van pasando, entonces van atravesando esta barrera intestinal, y entonces van interactuando con este ecosistema, con esta microbiota que tenemos, y entonces empiezan a generar modificaciones. Okay. O sea, todos tenemos bichitos buenos y bichitos malos. Okay. La cuestión es la proporción. Si nosotros le damos alimentos adecuados, alimentos funcionales, pues va a haber más proporción de bichitos buenos. Si le damos alimentos procesados, altos en azúcares, etcétera, pues va a haber más bichitos malos. En este caso, como la sangre ya tiene todos estos productos de desecho que van a alcanzar o van a cruzar esa barrera, pues empiezan a interactuar con nuestras bacterias y la proporción de buenos y malos se va a desajustar. Y es como un círculo vicioso, porque entonces, pues hay desechos, estas bacterias malas interactúan y generan más tóxicos, mayor toxicidad. Y entonces son más productos tóxicos que pues el cuerpo ya no tiene la capacidad de eliminar porque pues el riñón ya no está funcionando.
y que además genera más problemas como problemas a nivel cardiovascular. Y entonces la causa principal de muerte en los pacientes con enfermedad renal son los problemas cardiovasculares. Entonces es ese círculo vicioso que si tenemos una microbiota inadecuada, pues vamos a tener más toxicidad que el riñón no va a poder eliminar, y a la vez los desechos que el riñón no elimina, pues nos generan mayor cambio en la microbiota y mayor toxicidad. Y que justo eso es lo que lo hace importante, ¿no? La intervención de nutrición, justo porque, pues como lo dice, el paciente ya llega en un estadio tan avanzado donde preservar la función es lo ideal, y esta es una forma, ¿no? Digo, la verdad es que no había entendido yo nunca esta relación entre la microbiota y la parte renal, sí. Ok, y bueno, hablando de ya alimentos funcionales, se escucha mucho omega 3, polifenoles, probióticos. ¿Nos puede platicar qué papel juegan estos alimentos en la enfermedad renal y de qué manera se pueden incluir en la dieta? Claro, mira, por ejemplo, los omega 3, los ácidos omega 3 son grasas saludables. Hay grasas buenas y hay grasas malas. Estos omega 3 son las grasas buenas, donde las encontramos en pescados, en salmón, en el atún, que luego decimos, bueno, pero población mexicana pues no consumimos eso habitualmente. Nosotros acá en esta zona pues no estamos cerca del mar, entonces también es otra cuestión, pero también lo encontramos de origen vegetal. Los frutos secos, las nueces, la chía, la linaza, son muy buena fuente de omega 3. Entonces, estos alimentos funcionales, al tener estas cantidades importantes de este tipo de grasa, tienen un efecto antiinflamatorio en nuestro organismo. Pues cuando hay un problema de enfermedad renal crónica, es un proceso inflamatorio, o sea, el riñón se está agotando, se está cansando, hay compuestos tóxicos que están llegando a él. ¿Y quién es quien nos defiende cuando algo tóxico o cuando algo extraño llega? Pues el sistema inmunológico. ¿Y cuál es la reacción del sistema inmunológico para defendernos? La inflamación. El problema es que esta inflamación no se termina. Entonces, por eso es lo que yo les digo a los pacientes. Hay un proceso inflamatorio que hay que atacar. Y los omega 3 generan esa respuesta, nos generan esa disminución de la inflamación, nos protegen ante estos procesos inflamatorios, y si tenemos esas dosis constantes, ya sea en alimentos o también obviamente ya en estadios más avanzados, pues se requiere la suplementación, pues el cuerpo va a tener esos mecanismos para contrarrestar ese proceso inflamatorio. Hablando de los compuestos fenólicos, ¿en dónde los encontramos? En frutas y vegetales coloridas. Son un montón de compuestos que se dividen en un montón de subtipos, pero es lo que le da cierto color a ciertas frutas, a ciertas verduras, a ciertos vegetales, y esa su función principal es ser antioxidantes. Entonces, ¿a qué nos referimos con ser antioxidantes? Que disminuye todo ese proceso de oxidación o de envejecimiento de nuestras células. Entonces, si hay algo tóxico, si hay algo malo, pues se va a dañar. Y estos compuestos llegan a restaurar o a intentar reparar como todo este daño. Y al encontrarse en frutas, verduras principalmente, de colores muy llamativos, por ejemplo, los frutos rojos pues tienen algún tipo de compuestos fenólicos. La cebolla o el ajo, que son colores blancos, pues tienen otro tipo de compuestos fenólicos. El morado. El morado también, el azul, el chocolate, el té verde. Entonces, ¿qué es lo adecuado? Pues tener mucha variedad de colores. Al hacer frutas, verduras o del reino vegetal, pues también tienen mucha fibra. Entonces, aquí ya lo podemos unir con los prebióticos, que son los alimentos de esos bichitos que tenemos ahí en ese ecosistema y que provienen de eso, de la fibra, de la parte que no digerimos, pero que está en vegetales, frutas, verduras, y que si además nosotros consumimos probióticos, que son estos bichitos buenos, porque ya los tenemos aquí, pero para nosotros darle mayor carga, pues los podemos encontrar en alimentos fermentados. La fermentación genera todo ese crecimiento. ¿Y en qué alimentos? En el yogur, obviamente un yogur natural, yogur de búlgaros. No todo lleno de azúcar. No todo lleno de azúcar. El kefir, que es otro fermento muy similar y derivado que puede ser de leche o de agua. La kombucha, que es otro tipo de fermento. Hasta hay procesos para fermentar la col y entonces generamos un alimento funcional porque va a tener
probióticos, aunque sea de origen vegetal. Decimos, pues, ¿cómo? Si no tiene bichitos. Aquí son las bacterias lo que ocupamos. Okay. Si además nosotros le damos una gran variedad de frutas, vegetales, que va a tener fibra, ese prebiótico, pues vamos a estar alimentando estos bichitos, y lo que los probióticos van a hacer es van a restaurar este ecosistema y nos van a ayudar a que la microbiota genere menos tóxicos y sepa qué hacer contra todo este desecho. Y va a tener esa relación directa entonces con el riñón, que si comemos omega 3 o tenemos buena fuente de omega 3, pues se va a estar desinflamando, por así decirlo, y además tenemos mucha variedad de colores, pues nuestras células van a contrarrestar todo este proceso de oxidación y de daño. Obviamente en algunos casos es necesaria la suplementación, pero si nosotros estamos hablando ya de prevenir, de saber cómo podemos desde ahorita ir teniendo una buena salud intestinal y renal, pues incluir estos alimentos día a día es una muy buena opción. Okay. Y en el caso particular, doctora, la enfermedad renal crónica, ¿estos alimentos que ha mencionado son los que han demostrado tener un mayor impacto positivo, o hay ya como una especie de listado de los que tienen una mayor asociación, pues, Sí, pues la evidencia científica, sí hay mucha evidencia. Por ejemplo, con los omega 3, los probióticos. De hecho, ya hay suplementos específicos para pacientes renales, o que el paciente ni sabe qué es, pero lo vemos, es un probiótico con prebiótico, por todo este mecanismo del eje riñón e intestino. Okay. Con los alimentos funcionales, con los compuestos fenólicos, sobre todo con la salud cardiovascular. Entonces, ¿por qué se han hecho estudios con pacientes con enfermedad renal crónica? Porque es la principal causa de muerte. O sea, al final decimos, pues, un paciente con enfermedad renal termina muriendo de algún infarto, de algún problema cardiovascular, derivado obviamente de todo este daño y de todas estas adaptaciones del riñón. Obviamente faltan muchos más estudios para conocer dosis específicas, cantidades, pero de manera muy general, estos que hemos estado mencionando se han asociado de una u otra forma para preservar la función renal, disminuir estos factores de riesgo que son las principales causas de muerte, y pues también para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Okay. Y doctora, volviendo a esto de los alimentos funcionales, la gente, la verdad es que pensamos a veces que es muy costoso, ¿no? Alimentos funcionales, y luego lo pensamos, no, pues me va a salir carísimo. Sobre todo ese tipo de nombres muy rimbombantes, ¿no? El kefir, la kombucha. ¿Qué estrategias usted cree que puede implementar, pues, nuestra audiencia para implementar este tipo de alimentos en enfermedad renal en casa y que no salga tan caro, o a lo mejor no es tan caro como pensamos? Exactamente, también, como les mencioné desde el inicio, pues ya es una moda, y entonces también ya luego los encontramos, como lo mencionas, con nombres acá muy trabajosos, los costos, o de un montón de tipos de kefir, o que kombucha con un montón de sabores, sí, etcétera. Pero son alimentos, como por ejemplo, los probióticos son a través de fermentos, entonces nosotros los podemos realizar en casa. Okay. Es buscar, los búlgaros, los famosos búlgaros, sí, los tenemos en casa, les ponemos una adecuada proporción de leche, una adecuada proporción de azúcar, porque es el alimento de estos bichitos, y nosotros podemos tener ahí nuestro yogur de búlgaros, nuestro probiótico. No necesitamos cantidades tan grandes tampoco. Por ejemplo, de un yogur de búlgaros, de un kefir, un caballito al día, decimos, aquí tengo mi dosis de probióticos. No es necesario comprar uno comercial súper caro, nosotros los podemos estar realizando. Los prebióticos, pues si consumo fibra todos los días, si consumo este tipo de leguminosas, por ejemplo, que son muy buena fuente de prebiótico. Okay. La inulina es otra de las principales y muy buenas fuentes de prebiótico que se ha asociado con enfermedad renal, y pues es del agave. Entonces aquí tenemos un montón de agave, entonces también no es necesariamente costosa. Con introducir grupos de alimentos, frutas, verduras, y además le doy mucha variedad, pues ya tengo un montón de compuestos fenólicos, y no necesariamente tengo que ir por acá el alimento súper caro que dice que lo tiene, pero ya es un alimento procesado. Sí. Entonces, también yo eso les menciono a los pacientes, entre más natural sea, va a ser mucho más saludable, porque ya un alimento que pasó por un proceso
que le llamamos procesado o ultraprocesado, así contenga estos alimentos funcionales o estos compuestos funcionales, pues ya no va a ser igual de eficiente que si yo tengo ahí mis búlgaros y todos los días los estoy alimentando, si yo todos los días estoy comiendo frutos rojos, o otro día estoy comiendo cebolla, o yo fermento mi col, exactamente, porque no pasamos por ese proceso y los tomamos y los comemos tal cual. Entonces, es solamente eso, darle esa variedad de alimentos, evitar muchos los alimentos procesados y no pensar en que solamente lo voy a encontrar en el supermercado, me tiene que salir muy costoso para que sea efectivo. Luego también eso se llega a pensar, para que sea o me sirva, tiene que costar mucho, porque si yo lo hago en la casa, ay, pues qué chiste va a tener ese yogurcito que yo me tome, y en realidad son los más efectivos. No, y ahorita me llama la atención porque esto de los búlgaros, la verdad es que hasta la gente los regala, ¿eh? O sea, tengo poquitos búlgaros, te los regalo tú ahí, y van creciendo. Y van, exactamente, y entonces es solamente mantenerlos, y quienes los tienen luego dicen, es que ya no sé qué hacer. Sí, se juntan muchos. Con tantos, y los regalos, o sea, es muy barato, ¿qué es lo que tenemos que añadirle? Pueden ser de agua, pueden ser de leche. Si a los de agua le ponen piloncillo, dicen, ay, pero es azúcar. Pues sí, es el alimento, pero obviamente las cantidades es diferente. No va a ser igual que, me tomé un yogur, pero me tomé un yogur con azúcar, con colorantes, con fruta, y pues que eso sí, ese tipo de azúcar ya está matando todos esos probióticos. O me tomé un Yakult todos los días. O sea, es más azúcar que probióticos, pero no pensamos en, me regalaron búlgaros, los mantengo y ahí está listo. Y es que esa es otra de las cosas, ¿no? O sea, vamos al súper, ya compramos el yogur y bueno, ya me tomo los probióticos, pero el mantener los búlgaros, estarlos ahí alimentando, creo que también es algo complicado y que a veces no queremos hacer. Exactamente, es nada más eso, darle un poquito de tiempo, es lo que yo les menciono mucho a los pacientes, o sea, tener un plan de alimentación adecuado no es costoso como creemos, pero sí le tenemos que invertir algo de tiempo, la verdad. O sea, siendo sinceros, desde ir al súper, desde ver qué voy a comprar, qué voy a tener listo para no andar teniendo que llegar, al Oxxo y deja ver qué agarro, pero es invertirle un poquito más de tiempo y muy buenos beneficios a decir, bueno, no le invierto tiempo, pero gasto más y al final no voy a tener el beneficio que yo esperaría o que yo quisiera. Exacto. Y es lo que se vuelve como que complejo, ¿no? Durante la consulta, o sea, que el paciente reconozca que pues el objetivo del tratamiento o de la nutrición pues no es martirizarle la vida o sacrificar su tiempo, ¿no? El objetivo, como usted lo dijo, es mi esfuerzo será en preservar tu función y evitar las complicaciones, ¿no? Y pues para eso es atender este tipo de situaciones. Exactamente, y más en un paciente con enfermedad renal, que lo que se busca, y les he mencionado ya en estadios muy avanzados, que es cuando ya se realiza el diagnóstico, que es cuando ya entonces se empieza a atender todo el montón de cambios y alteraciones y complicaciones, pues lo que se busca es mejorar la calidad de vida. Entonces digo, pues bueno, mejor atender mi alimentación, ver qué alimentos sí, cuáles no, que estos a lo mejor me gustaban mucho, pero sé que me hacen mal ahorita, pues disminuirlos, evitarlos, pero probablemente me puedan disminuir una sesión de hemodiálisis. Entonces, eso pues para el paciente es muchísimo mejor, pacientes, familiares, etcétera. O decir, pues mantengo o estoy preservando mi función renal con un tratamiento conservador que le llamamos, que no es estar en diálisis o hemodiálisis, pero para el paciente es como, bueno, estoy en casa todos los días, no tengo que estar conectado a alguna máquina, pero ¿en qué tengo que prestar más atención? En mis medicamentos, en mis suplementos y obviamente en la dieta, en la alimentación. Sí, qué fuerte, ¿no? Y bueno, ya más particularmente en su persona, doctora, nos contaba que se encuentra también dentro de la red universitaria, ¿no? Actualmente usted, ¿cuáles creería que son como las líneas a futuro que hay que buscar investigar dentro de su área de investigación? Pues eso, el cómo ciertos alimentos, el cómo compuestos de estos alimentos o patrones de dieta, porque eso también es cierto, o sea, no comemos un alimento aislado y ya, y entonces, bueno, sí funciona, pero pues no va a ser lo único que coma en el día, sino estos patrones de alimentación, de estilo de vida,
qué tanto impacto pueden tener en todos esos procesos de salud de enfermedad. No solamente en un paciente que ya tiene enfermedad renal crónica, en un paciente que tiene antecedentes de diabetes, por ejemplo, en los niños, adolescentes, qué estrategias nutricionales se pueden implementar, cuáles son las más efectivas, y entonces ya llegar a todas estas recomendaciones ya muy claras y muy específicas para la población. Que digan, pues esta recomendación de tómate un caballito de yogur de búlgaros todos los días, pues sí tiene esas bases científicas. ¿Y qué cambios van a tener en mi organismo? Ya implementados en toda una dieta completa, en todo un patrón de alimentación, con la suplementación también. Ahorita hay un boom de suplementos y que luego o llegan acá a consulta, me puedo tomar esto y esto y esto y esto, o me estoy tomando esto y esto y esto, digo, y no cambian tanto la alimentación, pero tienen un montón de suplementos, digo, o sea, está bien, los requerimos, pero que también tengamos ya esas indicaciones de saber, este suplemento nos va a ayudar para tal cosa, entonces, o es para estas funciones, se ocupa o no, obviamente sin dejar al lado la alimentación, pero que ya la población tenga todas esas recomendaciones mucho más a la mano y obviamente, pues en nutrición basada en evidencia. Totalmente. Pues muy enriquecedora su charla, doctora. La verdad es que es un tema que a veces no se habla mucho, o sea, la enfermedad renal crónica, a pesar de que hay muchísimos casos, no se habla mucho, sobre todo de nutrición, ¿no? Es algo muy complicado de llevar. Algo que nos quisiera mencionar ya para dar cierre al podcast, a este episodio. Pues que la nutrición, los alimentos funcionales son aliados, como lo mencionaron al principio. No van a sustituir obviamente el tratamiento médico, ya en este caso de situaciones clínicas, pero que debe de ir de la mano. O sea, también entender que la nutrición es la base, el estilo de vida, y que eso puede ser mucho impacto en cómo el organismo de respuesta a un tratamiento farmacológico, médico, o en la prevención. Entonces, lo importante es eso, la prevención, y la prevención cómo la realizamos con estilo de vida. ¿Y cuál es la base del estilo de vida? La alimentación. Si ya tenemos algún problema a tratar, pues no dejarlo. Entonces, va a ir de la mano y vamos a ver muchos mejores resultados y tener como esa mente muy amplia de que no es caro, no es difícil, aún con los pacientes con enfermedad renal crónica que tienen muchas restricciones dietéticas por las mismas cuestiones, también eso, que se acerquen a los especialistas, que vayan con gusto al nutriólogo, porque para eso estamos, para decirles que sí y no tanto que no. Entonces eso es importante, como dejar de quitar eso de voy a ir al nutriólogo porque me va a quitar un montón de cosas. No, pues yo más bien quiero decirte que sí puedes y que te va a ayudar. Darte opciones. Exactamente. Entonces, para que ya lo vayamos teniendo como en cuenta, decir, bueno, no estoy enfermo, pero quiero ir a ver qué es lo que más me sirve para comer, pues aquí estamos. Sí, creo que eso es algo importante, porque siempre que voy al nutriólogo, me van a quitar cosas, ya no puedo comer esto, no puedo comer esto otro, entonces verlo desde ese punto, ¿no? Que es, o sea, a lo mejor no te vamos a decir que no, más bien que sí puedes, cómo lo puedes hacer, ¿no? Exactamente, a lo mejor esto, pues sí, no es para todos los días, pero ahí está. Pero alimentos que ni idea o ni en cuenta tomabas, pues son los que nosotros te podemos ayudar a incluirlos. Es lo que les digo a los pacientes. Aquí piensen a que vienen a que yo les digo que sí, en lugar de darles un montón de listas de que no. Ajá. Claro. Sí. Bueno, pues la verdad es que hemos aprendido conceptos bastante interesantes y que no nada más se trata de términos científicos, ¿no? O sea, probióticos, microbiota, el omega 3, sino que pues en realidad son elementos que se pueden traducir en una mejor salud y una mayor calidad de vida, ¿no? Y como lo veíamos en el título del podcast, pues en generar o favorecer un escudo natural, ¿no? Contra lo que es esta enfermedad renal, ¿no? De nuevo, muchas gracias, doctora, por su participación. Y gracias pues, a ustedes. Siéntese con la libertad de que la recibiremos con mucho gusto en futuras ocasiones. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ya dijeron. Sí, claro que sí. Claro el tema que guste. Muy bien. Y bueno, a ustedes muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Steffi. Yo soy Brandon y esto fue Pulso Científico. Hasta la próxima. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.